Mi suegra me soltó una sorpresa de forma casual: ahora vamos a vivir juntas. Acabamos de remodelar la casa para convertirla en un dúplex por conveniencia, ya que la propiedad está a tu nombre, ¿verdad, Emma? ¿Podrías cubrir la factura de los $80,000 de la remodelación? Mi suegra y mi esposo se rieron, satisfechos consigo mismos. Al verlos, sentí una oleada de determinación. Estaba a punto de enfrentarlos con una verdad que ni siquiera mi esposo sabía, junto con algunas pruebas. Soy Emma Davis, tengo 26 años. Vivo en una zona tranquila rodeada de naturaleza, a las afueras de la ciudad. Trabajo en una oficina y disfruto dibujar como hobby. Recientemente, he estado subiendo mi arte a las redes sociales y me encanta leer los comentarios que la gente deja. Mi esposo es 3 años mayor que yo. Estamos felizmente casados y vivimos en una acogedora casa de campo antigua que compramos justo después de la boda. Pero desde que nos casamos, hemos tenido una visitante mensual que siempre trae estrés consigo: mi suegra. Emma, estoy aquí, abre, gritó, golpeando la puerta. Rápidamente la abrí, tratando de sonreír, a pesar de que hay un timbre que ella nunca usa. Hay tantos insectos por aquí. ¿Dónde está George? Todavía está trabajando. Pobrecito, incluso un sábado. Traje algo de su comida favorita, dijo, mientras se quedaba allí sosteniendo una gran bolsa y luciendo un poco molesta, manteniendo mi sonrisa forzada. La escuché hablar sin parar. Mi esposo es hijo único, por lo que siente la necesidad de cuidar de él constantemente, incluso después de que se casó. Ella incluso me ayuda con las tareas del hogar, como cuando reorganizó toda la nevera y tuve que buscar los ingredientes al día siguiente. Antes de nuestra boda, mi esposo me dijo que si mis padres alguna vez necesitaban ayuda, viviríamos juntos. Quiero que estés de acuerdo con eso. No me gustaba la idea de dejar nuestra amada casa de campo, pero lo acepté. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la idea de vivir con mi suegra a tiempo completo. 2 años después de mudarnos a la casa de campo, mi esposo me dijo que su padre se había caído y se había roto la pierna, que necesitaban nuestra ayuda, así que vamos a vivir juntos como habíamos hablado. Sí, creo que es lo correcto, dijo. ¿Puedo seguir dibujando? Me preocupa perder mi tiempo libre, le pregunté, preocupada. Acepté mudarme con ellos, principalmente por preocupación por mi suegro, pero me sentía ansiosa de que las tareas del hogar y cuidar de mis suegros pudieran robarme mi tiempo para dibujar. No sé si mi esposo sabía de mi ansiedad, pero solo dijo: quiero que priorices la casa, y luego salió de la habitación para ir a su oficina. En mi habitación, sentí que casi me había rendido con un esposo egoísta. Al ver las ilustraciones que había dibujado a lo largo de los años, comencé a reflexionar sobre mis sentimientos. Justo cuando ya me había convencido de vivir con mis suegros, sucedió algo inesperado. Un día, mientras estaba en el trabajo, de repente sentí entumecimiento en mis manos y pies, seguido de un mareo intenso, y me desplomé. Afortunadamente, un compañero llamó a una ambulancia de inmediato, por lo que estuve a salvo, pero me diagnosticaron un derrame cerebral a una edad temprana. Me arrepentí de no haber prestado atención a mi presión arterial alta, algo que había notado en los chequeos de salud pero nunca había tratado en serio. Me dijeron que necesitaría cirugía, rehabilitación y una estancia en el hospital que duraría unos 2 meses. Mientras el diagnóstico se hundía en mi mente, saqué mi teléfono y llamé a mi esposo. Mis manos temblaban. Lo único que dijo fue: ya veo. Así que supongo que vivir juntos se pospondrá, ¿no? Me destrozó darme cuenta de que él estaba más preocupado por mudarse con sus padres que por mi salud, con mi suegro todavía en el hospital por la pierna rota. No había necesidad inmediata de cuidados, así que pude concentrarme en mi recuperación. Como aún no teníamos hijos, no había preocupaciones adicionales. Aún así, recordaba el constante deseo de mi suegra de tener nietos, algo que mencionaba cada vez que nos encontrábamos. Tratando de dejar de pensar en eso, tomé mi cuaderno de bocetos. Entre los preparativos para mudarnos con mis suegros y todas las pruebas médicas después de mi colapso, no había tenido tiempo de dibujar. Me di cuenta de que, una vez que comenzara a vivir con ellos, probablemente tendría aún menos tiempo. Así que decidí tratar esta estancia en el hospital como mi última oportunidad para disfrutar de mi libertad y de mi hobby. Prometí a mí misma que, una vez que saliera, haría lo mejor posible por mi esposo y sus padres, ya fuera con las tareas del hogar o cualquier otra cosa. Pasaron rápidamente los 2 meses y pronto llegó el momento de salir del hospital. Mi esposo me preguntó de manera casual si quería que me pasara a recoger, pero yo quería algo de tiempo sola, así que rechacé su oferta. Mientras me sentaba en el autobús observando el paisaje familiar pasar,
Me di cuenta de que estaba cerca de casa. La luz del sol brillaba en las hojas verdes y sentí una tristeza agridulce al saber que pronto dejaría este hermoso y tranquilo lugar. Como la casa de mis suegros estaba más cerca del centro de la ciudad, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Con algo de tristeza, bajé lentamente del autobús en la parada familiar. Mientras caminaba hacia nuestra vieja casa, de repente me detuve en seco. La encantadora casa antigua que tanto quería ya no estaba. En su lugar había una casa completamente remodelada que no reconocía. Como había estado en el hospital durante 2 meses, pensé que estaba confundida con la ubicación. Pero después de revisar los edificios cercanos, supe que estaba en el lugar correcto. No había duda. Sintiendo inquietud, presioné el intercomunicador con nerviosismo. La voz de mi esposo respondió, sí, reconociéndolo. Respondí, soy Michelle. Un momento después, abrió la puerta, luciendo casual y algo despeinado. Ah, bienvenida. Llegaste antes de lo que pensaba, dijo, sonando relajado. Podría haberte pasado a recoger hoy. Tenía el día libre. George, ¿qué pasó con nuestra casa? ¿Por qué se ve tan diferente? Le pregunté, apenas pudiendo ocultar mi shock, pero George solo me miró sin comprender. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Respondió. Entonces, escuché risas provenientes del interior. Un sentimiento de pavor me llenó mientras caminaba junto a él hacia la sala. Abrí la puerta de la sala desconocida y vi a mi suegra relajada en el sofá, riendo de algo en la televisión. Levantó la vista y dijo, oh, Michelle, bienvenida de vuelta. Esos días de hospital son tan largos, ¿verdad? No te preocupes. Me encargué de la casa mientras estabas fuera. Mi corazón se hundió mientras le preguntaba por qué la casa se veía tan diferente. Sin rastro de culpa, explicó. Bueno, como ahora vamos a vivir todas juntas, solo la remodelé para convertirla en un dúplex y hacer todo más cómodo. La frase, solo la remodelé para convertirla en un dúplex, seguía resonando en mi mente. Mi suegra siempre estaba interfiriendo en nuestras vidas, pero nunca pensé que realmente remodelaría la casa sin preguntarme. ¿No se supone que íbamos a mudarnos con ella a su casa, más cerca de la ciudad? Siempre se quejaba de los insectos y la distancia de la estación aquí, pero ahora sonrió y apagó la televisión, inclinándose para decir, hay algo más importante que tengo que decirte. La remodelación fue un poco cara. Michelle, la escritura de esta casa está a tu nombre, ¿verdad? Perdón, pero, ¿podrías cubrir el pago? Se rió sin rastro de remordimiento. Son $8,000. Sus palabras me golpearon como un puño, y sentí que me temblaba la pierna. No pude responder. Ella simplemente se quedó allí sonriendo, y en ese momento, mi esposo entró. Me acerqué rápidamente, esperando que entendiera mi sorpresa. Le conté lo que su madre había dicho, desesperada por su apoyo, pero su respuesta fue tan fría como siempre. Bueno, suena bien, está bien, cúbrelo, dijo. Sin más, eso fue todo. Este era el mismo hombre que se preocupaba más por la organización de la vivienda que por mi salud cuando tuve un derrame cerebral. Siempre hacía lo que su madre decía, sin cuestionarla. La frustración que había estado sintiendo hacia él se desbordó, y me sentí completamente derrotada. Desde el fondo de mi corazón, supe que estaba lista para dejar esta familia. George, ahora lo entiendo, le dije. Voy a divorciarme de ti, agregué, mirando a mi suegra. Puedes encargarte de los costos de la remodelación por tu cuenta. Me di la vuelta para irme, pero no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Mi esposo, con una actitud despreciativa, dijo, está bien, ya no me interesa, pero recuerda que la casa está a tu nombre, así que eres responsable del pago. Sí, vete si quieres, pero primero paga lo que debes. Mi suegra añadió con arrogancia. Sus demandas egoístas me sorprendieron. No pude evitar suspirar. Me negué a darme la vuelta, sabiendo que vería sus caras satisfechas y altivas. Dejando todo atrás, respondí, ambos siguen diciendo que la casa está a mi nombre. Olvidaron que la propiedad fue transferida a ti, George. Les revelé la verdad, pero solo se rieron, asumiendo que mentía para evitar pagar. Fue entonces cuando les recordé que George me pidió que transfiriera el título de la propiedad a su nombre cuando nos casamos, diciendo que no quería que la casa estuviera a nombre de su esposa por cuestiones de apariencia. No me importó mucho, así que acepté y transferí la propiedad a él. Su risa arrogante se detuvo al instante, y pude ver cómo el pánico comenzaba a instalarse. No recuerdo haber pedido eso y no tienes pruebas, dijo George, tratando de negarlo. Anticipándome a su reacción, caminé tranquilamente hacia un viejo cajón. Saqué el documento de propiedad y lo levanté frente a sus caras, señalando la línea que mostraba el nombre de George como el propietario. El rostro de mi esposo palideció. Eso es fraude,
No puedo creer que lo hayas hecho, tartamudeó, dándose cuenta de que la factura de la remodelación de $80,000 recaería sobre él. Su ira repentina me asqueó, al darme cuenta de que una conversación tranquila era imposible. Le dije, a partir de ahora, nos comunicaremos a través de abogados. Me dirigí a mi suegra y añadí, Cecilia, parece que tu hijo está en un gran aprieto. Así que por favor encárgate de él. Ignorando los gritos de mi esposo, dejé su casa para siempre. Después de eso, mi esposo intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Todo se manejó a través de mi abogado y, dada nuestra relación ya deteriorada y los problemas con su madre, el divorcio se resolvió sin complicaciones. La reclamación de mi esposo de que el cambio de nombre era fraude fue desestimada, ya que se demostró que habíamos acordado la transferencia 2 años atrás. Cuando nos casamos, mi abogado me tranquilizó, asegurándome que era totalmente legal. Resultó que ellos tenían la intención de que yo cubriera los costos de la remodelación inmediatamente después de mi salida del hospital. Un intento de cargarme financieramente en mi punto más débil. En cambio, como la casa estaba a nombre de mi esposo, él era el responsable de la factura, atrapándose a sí mismo. Al final, también recibió una pensión alimenticia como parte del acuerdo de divorcio. Cargado con el gran pago que ahora no podía evitar, George recurrió a prestamistas arriesgados o se vio atrapado por deudas. Mientras yo lidiaba con las maniobras de mi esposo y mi suegra, recibí una disculpa de mi suegro, Bob, que seguía en el hospital con la pierna rota. Me envió un mensaje diciendo, lo siento por el comportamiento de mi esposa y mi hijo. Puedo ver que Bob no estuvo directamente involucrado, pero aún así ignoró el trato que me dieron su esposa y su hijo durante los 2 años de nuestro matrimonio. Después de responder brevemente, tomé la decisión de cortar todos los lazos con esa familia y seguir adelante con mi vida. Desde entonces, mi salud ha mejorado gradualmente y pude regresar al trabajo. Durante mi matrimonio, solía dibujar con mucho cuidado, siempre preocupada por la reacción de mi esposo, pero ahora puedo sumergirme en mi arte libremente cuando quiero. Lo que comenzó como solo un hobby se ha convertido en una carrera. La gente ahora se pone en contacto conmigo con ofertas de trabajo a través de la red social donde publico mis ilustraciones. Ahora paso más tiempo dibujando para trabajar que solo por diversión. Hoy voy camino a visitar una vieja casa de campo en un pequeño pueblo rural. Mi sueño ahora es comprar esta casa con una combinación de mi pensión alimenticia y mis ahorros, para luego abrir un estudio de arte allí. Mientras viajo en el autobús, mirando el paisaje, recuerdo el día en que dejé el hospital, un día que cambió todo para mí. El hermoso paisaje natural que me rodea parece igual que aquel día, pero mis sentimientos son completamente diferentes. Estoy llena de emoción y esperanza por la nueva vida que tengo por delante, y la luz del sol que se filtra a través de los árboles hace que las hojas se vean tan brillantes que casi deslumbran. Que no era tan descarada eres. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí sin haber sido invitada al banquete de Año Nuevo? Mi comida es más que suficiente. No debiste haberte entrometido. Un ruido sordo resonó cuando una caja lacada llena de platillos que había preparado cuidadosamente cayó al suelo. Había sido arrojada de sus manos. Las delicias en las que pasé días trabajando se derramaron por todo el suelo de tatami. Me quedé inmóvil, mirando los frijoles negros esparcidos y los panecillos rotos. Apenas una semana atrás, estaba tan emocionada de intentar cocinar los platillos de Año Nuevo. Pensé que Amelia, mi suegra, finalmente podría aprobarme. Ella misma me había asignado la tarea de preparar los platillos para toda la familia extendida. Lo vi como una oportunidad para ganar su reconocimiento. Noche tras noche, trabajé hasta tarde, pero ahora el único sonido era el de los frijoles rodando por la habitación en completo silencio. Miré a Kenneth, mi esposo, que estaba sentado cerca, distraído, desplazándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista mientras su esposa era insultada. Mi pecho se tensó, y un frío comenzó a invadir mi corazón. Lentamente, me arrodillé y me incliné profundamente. Lo siento, me iré ahora, murmuré con voz temblorosa mientras me disculpaba. Descarada, ¿crees que una simple disculpa será suficiente después de haberme robado a mi hijo? No pude levantar la cabeza bajo la lluvia de insultos que caían sobre mí. Las palabras me herían profundamente. Las lágrimas comenzaron a brotar mientras la impotencia y el arrepentimiento me invadían. En ese momento, el timbre sonó, rompiendo el tenso silencio. Déjame ayudarte con esos platillos, Jessica, dijo una voz tranquila pero firme. Miré hacia arriba y vi a una mujer que no reconocí parada en la entrada. Vestía impecablemente y sostenía un sobre. Poco sabía yo que el contenido de ese sobre revelaría la oscuridad que se escondía dentro de esta retorcida familia. Mi nombre es Jessica Porter. Trabajo en ventas en una gran corporación. Mi carrera iba en ascenso.
con una promoción a la vuelta de la esquina, pero en mi vida personal, vivía sola en la ciudad. A mis 28 años, me movía entre mi apartamento y mi oficina. Aquella noche, tras otra larga jornada laboral, regresé a mi departamento vacío. Mientras cenaba tarde, revisé mi teléfono personal, que vibró con una notificación. Suspiré profundamente y abrí un mensaje de un amigo de la preparatoria. Me pedían que diera un discurso en su próxima boda. Últimamente, muchos de mis viejos amigos compartían noticias felices sobre compromisos y bodas. Ha sido un constante ir y venir de celebraciones. Incluso mis amigos de la universidad y el trabajo parecían seguir la misma tendencia. No pude evitar sentir un vago malestar, y este último mensaje de mi amigo fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces cuando decidí que necesitaba empezar a pensar seriamente en el matrimonio. Con esa resolución, me inscribí en una fiesta de emparejamiento. En una de esas reuniones, conocí a un hombre que llamó mi atención, Kenneth Miller. Era un ingeniero de sistemas de 30 años que trabajaba en una destacada empresa de IT. Al igual que yo, Kenneth estaba consumido por su trabajo y había encontrado poco tiempo para citas. Me contó cómo su familia lo presionaba para que se casara, por lo que asistió al evento de manera algo reacia. Sentí una conexión inmediata con Kenneth. A diferencia de mis colegas asertivos, él era amable y reservado. Su actitud tranquila y bondadosa me cautivó. Pensé que con Kenneth podría construir un hogar cálido y amoroso. Lo perseguí con entusiasmo, y unos meses después, prometimos casarnos. Nuestra relación avanzó sin contratiempos. Primero lo presenté a mis padres, y más tarde llegó el momento de conocer a su familia. Mi mamá puede ser un poco dominante, pero tiene buenas intenciones. Por favor, no te dejes intimidar, me advirtió Kenneth. Su advertencia hizo poco para prepararme para mi primer encuentro con su madre. Me recibió con una sonrisa brillante, pero sus ojos revelaban una frialdad afilada. Sentí una hostilidad instantánea, como si ya desaprobara de mí. Jessica, si te vas a casar con Kenneth, por supuesto que dejarás tu trabajo para convertirte en ama de casa de tiempo completo, ¿verdad? Su pregunta me tomó desprevenida. No tenía ninguna intención de abandonar mi carrera. Kenneth y yo ya habíamos discutido esto, y él parecía apoyar mi decisión. Busqué su mirada en busca de apoyo. Oh, mamá, debí habértelo dicho antes. Jessica planea seguir trabajando. Absolutamente no. Si se une a la familia Miller, debe servir a su esposo. Su voz resonó mientras golpeaba la mesa con fuerza. Kenneth de repente se arrodilló ante su madre, llorando. Lo siento, mamá. Es mi culpa por no dejar esto claro con ella antes. Por favor, perdónala. Oh, Kenneth, pobre de ti, no es tu culpa, respondió mientras acariciaba su espalda. La culpable aquí es ella. Jessica, si no dejas tu trabajo, no aprobaré este matrimonio. Sus palabras me sacudieron. Balbuceé una respuesta. Yo trataré de cumplir con sus expectativas. Esa fue la única respuesta que pude dar. Salí de su casa con el corazón pesado. De camino a casa, repasé los eventos en mi mente. ¿Debería priorizar mi carrera o mi relación? Pensé en las expresiones felices de mis padres durante nuestro primer encuentro. Ellos estaban encantados con mi compromiso. Si elegía el trabajo por encima del matrimonio, los decepcionaría profundamente. En mi pueblo natal, las creencias tradicionales sobre la felicidad de una mujer a través del matrimonio seguían siendo muy arraigadas. Con eso en mente, tomé una decisión. Dejaría mi trabajo para casarme con Kenneth. Mirando hacia atrás, fue la peor decisión que pude haber tomado, pero en ese momento, estaba desesperada por cumplir con las expectativas de todos. Así comenzó un largo y doloroso camino. La boda fue un evento extravagante, organizado por la familia de Kenneth. Sin embargo, la alegría del día se vio opacada por la fría y penetrante mirada de su madre. Sus ojos se sentían como serpientes venenosas enroscándose en mi corazón. Intuí que mi matrimonio sería tumultuoso. Desafortunadamente, mi intuición fue acertada. La relación entre Kenneth y su madre era inquietante. A menudo me sentía como una intrusa en su vínculo. Nuestro nuevo hogar estaba a solo 15 minutos de la casa de su madre, quien insistía en visitarnos con frecuencia. Lo que comenzó como visitas mensuales pronto se convirtió en llamadas diarias y apariciones inesperadas. Le rogué a Kenneth que hablara con ella, pero sus respuestas siempre eran evasivas. Está sola, no tiene a nadie más. Además, te está ayudando con las tareas del hogar. No, deberías estar agradecida. Con esas palabras, desestimaba mis preocupaciones. Su madre, una ama de casa de toda la vida, tenía estándares muy estrictos para las tareas domésticas. Mientras tanto, yo estaba acostumbrada a enfocarme en mi carrera.
criticaba todo lo que hacía. Jessica, debes crear un hogar cómodo para Kenneth. Él trabaja duro para mantenerte, así que es tu deber. Sus constantes críticas me desgastaban. Incluso menospreciaba mi cocina, que siempre había sido mi orgullo. Solía compartir recetas en redes sociales y recibía muchos elogios, pero sus palabras eran cortantes. Estos platillos no tienen nada de especial. Esas palabras destrozaron mi confianza. En menos de 6 meses, había perdido la voluntad de discutir. Comencé a creer que todo era mi culpa. Nunca te has tomado en serio las labores del hogar, ¿verdad? No puedo aceptarte como la esposa de Kenneth. Con cada regaño, ella se marchaba satisfecha. Un día, mi cuñada Yvonne llegó inesperadamente. Lamento interrumpir, Jessica, pero necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo con una expresión seria que me llenó de inquietud. ¿Ocurre algo malo? He notado discrepancias en los depósitos del sueldo de Kenneth. Yvonne, quien manejaba las finanzas del negocio familiar, conocía bien los detalles del salario de Kenneth. Sus palabras me alarmaron. Kenneth dice que está trabajando en un gran proyecto y me da una mesada cada mes. Ya veo. Guardó silencio, su rostro reflejando preocupación. Déjame investigar más a fondo, dijo con un tono serio antes de irse, dejándome con un creciente malestar. Kenneth había estado distante últimamente. Con frecuencia trabajaba hasta tarde o se encerraba en su oficina. Las conversaciones entre nosotros eran cada vez más raras. No pude evitar sentir que las preocupaciones de Yvonne estaban relacionadas con su comportamiento. También noté que su madre había estado inusualmente ausente. Pasaron los días, y la inquietud en mi corazón creció. Entonces, un día, la madre de Kenneth me llamó. Jessica, supongo que te has mantenido ocupada. Para este año nuevo, vamos a recibir a los familiares, y quiero que prepares los platillos tradicionales. ¿Quieres que cocine para todos? 5 porciones serán suficientes. Estaré feliz de hacerlo. No me avergüences. Sus palabras me hirieron, pero vi esto como una oportunidad. Si podía impresionarla con mi cocina, tal vez finalmente me aceptaría. Puse todo mi esfuerzo en preparar los platillos. Practiqué y perfeccioné cada receta, trabajando hasta tarde por las noches. Para el año nuevo, había creado un banquete del cual me sentía orgullosa. El gran día llegué a la casa de la familia de Kenneth con la comida. Yvonne me recibió cálidamente. Oh, Jessica, esto se ve increíble, te has lucido. Sus palabras me llenaron de alivio y esperanza, pero la madre de Kenneth no estaba impresionada. ¿Por qué está ella aquí? ¿Y qué es este desastre que has traído? Me miró con desdén, antes de que pudiera responder. Tomó la bandeja de comida y la arrojó al suelo. Los platillos que había preparado con tanto esfuerzo estaban ahora esparcidos por el suelo. Mi corazón se hundió. Kenneth estaba sentado en la esquina, pegado a su teléfono. No levantó la vista ni dijo una palabra. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras me arrodillaba para limpiar el desastre. Me giré hacia la madre de Kenneth y me incliné profundamente. Lo siento, me iré ahora. ¿Crees que una simple disculpa arreglará esto? No eres más que una fracasada que me robó a mi hijo. Sus palabras me hirieron profundamente. Luché por contener las lágrimas, sintiéndome avergonzada de mi debilidad. Entonces, sonó el timbre. Yvonne entró sosteniendo un gran sobre. Buenas tardes a todos. Necesito hablar con ustedes. Su tono tranquilo pero firme captó la atención de todos. La madre de Kenneth se puso rígida. La presencia de Yvonne parecía incomodarla. Jessica, por favor, siéntate. Dudé, pero obedecí. Kenneth, hay algo que debo abordar. Kenneth finalmente levantó la mirada, su rostro pálido. Revisé los registros financieros de la empresa y encontré serias discrepancias. La expresión de Kenneth se tornó de pánico. ¿Te importaría explicar a dónde han ido los fondos faltantes? Yo no sé de qué hablas. No me mientas, las pruebas son claras. Y Amelia, tú lo sabías, ¿verdad? Se dirigió a la madre de Kenneth, cuyo rostro ahora estaba rojo de ira. ¿Cómo te atreves a acusarme? No te estoy acusando, tengo pruebas. Sacó el sobre y lo colocó sobre la mesa. Aquí están los registros detallados de la mala conducta financiera de Kenneth y la implicación de Amelia en encubrirlo. La habitación quedó en silencio. Kenneth y su madre estaban visiblemente conmocionados. Me quedé allí, atónita, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esto es un malentendido. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué estas transferencias bancarias llevan a tu cuenta personal? Kenneth intentó hablar, pero el tono firme de Yvonne lo silenció. Han estado robando de la empresa, Kenneth, y Amelia, tú lo has ayudado. La madre de Kenneth se levantó abruptamente.
Esto es suficiente. Este es un asunto familiar. No te concierne. Se volvió mi preocupación cuando amenazó la estabilidad de la empresa. El tono de Yvonne no dejó espacio para discusión. Kenneth se desplomó en su silla, derrotado. Derrotada. La madre de Kenneth fulminó a Yvonne con la mirada, pero no dijo nada más. Yo permanecí en silencio, abrumada por las revelaciones. Jessica, tú mereces algo mejor que esto. Las acciones de Kenneth y Amelia no te definen. No dejes que te manipulen para pensar lo contrario. Las palabras de Yvonne tocaron algo profundo en mí. Por primera vez en años, me sentí vista. Me giré hacia Kenneth, quien evitaba mirarme. ¿Es esto cierto? Kenneth no respondió. Jessica, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a quedarte en este ambiente tóxico o vas a recuperar tu vida? La habitación quedó en silencio mientras todos esperaban mi respuesta. Tomé una respiración profunda, reuniendo el valor para hablar. Ya no más. He intentado ganarme tu aprobación, Amelia, pero está claro que nunca seré lo suficientemente buena para ti ni para Kenneth. No puedo creer que la persona que pensé que amaba me haya traicionado de esta manera. Me voy.